Hola a todas, clase de Mariología. Este, pues nuevamente estoy aquí subiendo el video a petición de la maestra Tere, que apenas se comunicó conmigo el viernes pasado para informarme que retomara yo las clases de donde me había yo quedado, pero que de preferencia que siguieran en línea porque todavía no tiene la autorización para abrir para que se acceda a los salones de volcanes. Entonces, también yo le hacía el comentario que a mí ya me faltaba muy poquito. En otros centros me han pedido que inicie desde la clase 1, pero afortunadamente la maestra Tere me dice que no, que nada más de donde yo me quedé que retomara las clases. Le hacía yo el comentario que nada más, pues yo considero que como para, o sea, que tengo clases como para un mes, mes y medio tal vez, y ya terminamos el curso de Mariología. Entonces ella me decía que les platicara yo a ustedes para ver si tenían interés en inscribirse en otro curso después de que nosotros terminemos que platicaran con ella para ver qué procede a hacer. Porque ella me decía también que les estaban dando la opción de que como el párroco de Volcanes no permite que se abra la iglesia, que entonces le estaba dando permiso el padre Julián que se fueran a dar las clases aquí a la Conchita o que se podían dar en alguna clase particular, en alguna casa particular. Yo le decía a la maestra Tere que realmente, pues por cuestiones de salud, yo no tengo permitido ahorita salir todavía, o sea que yo me voy a incorporar ya al sistema presencial hasta enero. Entonces yo le comento a la maestra que yo voy a seguirle subiendo los videos, les voy a terminar el curso de Mariología y pues yo espero que los vean ustedes y que si después quieren ustedes inscribirse o tomar otro curso o lo que sea, pues es cuestión que se acerquen a la maestra Tere, platiquen con ella y pues conforme yo culmine el curso, ya ahora sí que me pongo a disposición de la maestra Tere para ver si gusta que siga yo apoyándola o si queda esto finiquitado hasta el próximo semestre. Entonces, yo las invito a todas a que se dirijan con la maestra Tere cuando terminemos el curso de Mariología. Y si alguna lo ve, por favor, notifíquele a sus demás compañeritas porque luego otras ya no revisan el grupo, ya no se enteran, ya no están en contacto y se van a perder la secuencia de los videos. Por favor, si alguien los ve, sobre todo, por ejemplo, veo que las que están muy comprometidas con el grupo son Adrianita, ¿cómo se llama? Vero, y algunas otras alumnas que veo que sí constantemente están mirando el grupo de WhatsApp. Entonces, por favor, yo en el WhatsApp les voy a poner el mensaje de que ya hay un nuevo video de Mariología para que ustedes lo vean y pues le den seguimiento tanto a los videos como al hecho de comunicarse con la maestra Tere para que vean qué va a pasar cuando terminemos nuestro curso de Mariología, ¿sí? Bueno, pues entonces vamos a retomarlo después de una breve oración al Espíritu Santo de inicio, ya que no podemos hacer la liturgia de las horas ahorita. Y entonces vamos a hacer nuestra pequeña oración al Espíritu Santo para iniciar nuestro curso en donde lo dejamos en el último video. Este va a ser el video de Mariología 4. Así que miren, quienes no tengan los nombres y los quieran ver, si se meten al YouTube nada más y le escriben arriba Laura Monroy, van a ver que se les van a aperturar todos los videos que he subido y ya de ahí ustedes pueden escoger los que les corresponden a ustedes, que son los de Mariología, porque ahí tengo de Derecho Canónico, tengo de Nuevo Testamento 1, de cursos que doy en otros centros. Entonces de ahí ustedes pueden elegir los que les corresponden a ustedes. Si ya no se acuerdan de los nombres, basta con que vean, que diga, que le pongan Laura Monroy en YouTube y les van a aparecer los videos, ¿sí?
Bueno, eso espero. De todos modos, yo en el WhatsApp les voy a poner el nombre del video para que ustedes ya se puedan meter al YouTube. Y espero en Dios que los pase yo el día de mañana, se suban al YouTube, porque eso es lo que nos tarda un poquito. Grabarlos no es tanto, pero subirlos a a las redes es lo que es bastante tardado. Entonces, pues me llevo mi ratito. Yo espero que para mañana martes ya estén en redes y ustedes ya tengan acceso a ellos. Pero si no, de todos modos, yo mañana les pongo en el WhatsApp el nombre del video para que lo puedan ver, ¿sí? Pues que Dios nos bendiga y vamos a iniciar, ¿sí? Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles e infunde en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a sus inspiraciones para que podamos apreciar el bien, recibir su consuelo en las penas, su fortaleza en los momentos difíciles y su entusiasmo para obrar el bien por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues entonces reiniciamos. Básicamente se recuerdan que ya estábamos el último video que tuvimos y que yo, una disculpa porque dejé de subirlos, tuve un pequeño accidente, una fractura de mi mano derecha y entonces pues ya no podía yo trabajar. Entonces ahorita ya terminé mi rehabilitación y a petición de la maestra Tere, pues mire que todo se conjuntó y entonces estamos retomando nuestras clases, ¿sí? Bueno, pues entonces estábamos mirando lo que era el famoso cántico de María, ¿verdad? Lo estábamos analizando y pues vamos un poquito rápido porque realmente esto es más bien ustedes lo leen y yo prácticamente ya nada más se los platico, ¿verdad? Entonces, por favor, vuelvo a hacer hincapié que si en algún momento alguien tiene alguna duda por WhatsApp, póngame sus dudas y con mucho gusto yo las voy a aclarar, ¿sí? Por favor. Entonces, en eso quedamos. Vamos a iniciar entonces. En la parte del Cántico de María, todavía habíamos alcanzado a ver, estábamos en lo que sería la página del libro grande, del libro completo, ¿sí? Estamos en la página 116. Y de la hoja de resúmenes estamos en la página 22, en la parte donde dice, porque ha abajado sus ojos hacia la pequeñez de su sierva. Y nos dice esto, vamos a leer, dice, esta expresión se usa en el Antiguo Testamento para indicar la preocupación divina por la liberación de aquellos que sufren en su desamparo, sea en forma individual, sea colectiva, y está en el Salmo 102, versículos del 14 al 21. Luego nos dice, se había llegado a atribuir este cántico a Isabel debido a que ella se sentía humillada por su esterilidad. En cambio, María no podía sentir esta humillación debido a su juventud y al hecho de su voto de virginidad. Aquí vamos a ver, empezar. ¿Por qué nos dice que fue rápidamente descartado, que se le atribuyó en algún momento? Alguien dijo que este cántico se le atribuía a Santa Isabel, la mamá de San Juan Bautista, pero fue desechado rápida esa idea porque recordemos que en el cántico de Santa Isabel, en las expresiones de Santa Isabel, ella expresaba en determinado momento la humillación que vivía por el hecho de su esterilidad y que ella ya era una mujer anciana, ¿verdad? Pero entonces, pues rápidamente se desecha esta situación porque, la Virgen Santísima dice en el cántico, no habla de que María, la humillación que María, de la que María habla, dice, porque ha bajado los ojos hacia la pequeñez de su sierva. Está hablando o refiriéndose al hecho de la pequeñez porque ella se considera una mujer humilde, sin derechos, mas no porque se sintiera humillada como Santa Isabel por el hecho de su esterilidad. ¿Por qué podía sentirse humillada en su esterilidad? Porque se recuerdan ustedes que en la época de los judíos una mujer que no pudiera tener hijos era una mujer que era rechazada.
Sí, era rechazada, era algo vergonzante, porque todas, hombres y mujeres, vivían con la esperanza de que llegara el Mesías. El matrimonio, la maternidad era siempre vista como una gran bendición del cielo en la espera del Mesías. Entonces, una mujer que era estéril y que no podía traer hijos al mundo, era el hecho de decir, pues no sirve para nada porque no hay posibilidades de que pueda traer al Mesías a este mundo. Entonces, eso era motivo de humillación. Entonces, por esa razón, Santa Isabel podía sentirse humillada porque ella era una mujer anciana y no tenía hijos. Recordemos que también el hijo que tiene es un hijo que nace después de ¿cómo se llama? De las muchas oraciones que ella hizo, y estando en oración, Zacarías en el templo, es cuando le llega el ángel y le informa de la próxima maternidad de Santa Isabel. Entonces, el cántico de María habla de una humillación diferente que vamos a ir analizando aquí más adelante, más no de maternidad, porque ella no tenía por qué sentirse humillada. Ella no era vieja, no era mayor, no, era jovencita. Ella no tenía, no se sentía humillada por no tener hijos, porque recuerden que ella había hecho votos de mantenerse virgen para el Señor. Entonces no había humillación de ningún tipo, ¿verdad? Entonces, por estas razones es por lo que es desechado que fuera un cántico de Isabel y se le atribuye a María. Dice, Lucas introduce la identificación de María con el pueblo pobre. A eso es a lo que se refiere María cuando habla de la humillación, porque ella se considera parte de los anahuín, la gente pobre, la gente que es humillada. Como vamos a ver más en las expresiones de más adelante, ella está hablando de la humillación, pero de la humillación del pueblo, no de ella a título personal, como sería en el caso de Santa Isabel, ¿sí? Dice, del pueblo pequeño, pobre, indefenso, marginado, que nada tiene en sí mismo y que solo confía en la promesa de Yahvé. Ella habla en nombre de Israel. El Señor mismo, al encarnarse en el seno de María, se abajó al hacerse obediente hasta la muerte y tomó la condición de siervo. Se abajó haciéndose igual a los hombres. Aquí entonces estamos hablando de que dice, Dios se hizo hombre, dice, Dios dejó su condición divina para hacerse hombre, encarnándose en el seno de María, para hacerse igual a los hombres y para poder llevarnos a la redención, ¿sí? Bueno, entonces ya vimos que la Virgen Santísima dice, pues, todo lo que va a hablar el cántico se le atribuye a ella porque habla de lo que está viviendo ella, nada del Santa Isabel, ¿sí? Bueno, entonces seguimos. María se reconoce liberada por Yahvé. Esto ya lo vimos. La Megalá, obras grandes. En esta expresión, María no solo indica las cosas grandes que el Señor ha hecho en favor de la liberación de Israel, según el Antiguo Testamento, sino que también se refiere a esa cosa grande que la palabra del Altísimo ha realizado apenas en su seno. La hizo concebir virginalmente, la potencia del Altísimo, que la ha cubierto con su sombra y para el cual ninguna palabra es imposible. O sea, cuando ella habla de que dice, ha hecho cosas grandes en mí, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué cosas grandes hizo en ella? Pues el hecho de haberla embarazado, y ella dice por su palabra, o sea que aún ella con su palabra está reconociendo que está encinta, que está embarazada solo por la palabra de Yahvé, no por relación ninguna con algún varón. Dice, la hizo concebir virginalmente, la potencia del Altísimo que la ha cubierto con su sombra, que la cubrió el Espíritu Santo y para el cual ninguna palabra es imposible. ¿Por qué dice? Porque nada es imposible para Dios, ¿sí?
Aquí, por ejemplo, vamos a recordar si a Santa Isabel, por su palabra, decidió que fuera madre ya en la ancianidad, qué tan difícil era para Dios o qué tan imposible era para Dios hacer concebir a María de manera virginal. ¿Sí? Bueno, pues no, porque nada es imposible para Dios. Entonces seguimos más adelante. Dice, finalmente se unen íntimamente. Pero yo les quería leer aquí un pequeño párrafo, página 119, que me parece que a pesar de que yo se los estoy explicando en nuestro librito, si ustedes leen lo que está en letras pequeñitas, es algo como que nos está más, como que más profundo, ¿verdad? Dice, vean, escuchen lo que dice. Entre el uno y la otra, dice, en la Magnalia Dei de ordinario tienen como término la fundación o desarrollo del pueblo de Dios, aun cuando el beneficiario inmediato sea una persona individual. Individuo y comunidad son recíprocamente solidarios. Ay, no es esto. Es que no lo marqué. Lo leí, me pareció interesantísimo. Y entonces, yo me dije que era interesante que ustedes lo conocieran directamente del libro porque está muy bien explicado. Dice acá, se contenta con describir a Dios tal y como se manifiesta en su acción. Dibuja también una imagen de Dios que el Nuevo Testamento recibe del Antiguo, una imagen en la que no es difícil sentir el parecido con la que se dibuja en las bienaventuranzas. Entonces, acá, miren cómo no era no lo marqué, perdón, ¿sí? Dice aquí, entre el uno y la otra hay una dinámica de interacción, porque ambos están comprometidos en un coproyecto de salvación. O sea, está hablando de que por qué Jesús se encarna en María, porque los dos tienen el mismo proyecto de salvación. Así es, María a título singular, como criatura del tránsito, se interpone entre el antiguo y el nuevo pueblo de Dios. Las grandes cosas que el Omnipotente ha obrado en ella generosamente, por una parte, son la coronación de una larga historia de gracia que va desde los albores de la creación hasta Abraham, y de Abraham a Israel, y por otra son como el prefacio de los magníficos dones a los que sirve de vehículo para la humanidad, que proviene el don por excelencia, que es Cristo. Entonces, aquí que ya nos está hablando, o sea que al encarnarse Cristo en el seno de María, ¿sí? A partir de ese momento, ambos tienen el mismo proyecto de redención. Por eso se recuerdan que en alguna clase todavía comentamos de que a María se le esperaba que la nombraran corredentora con Jesucristo. Y resulta que no fue nombrada por, otras razones. Entre esas razones estaba que en ese momento había mucha oposición a la Virgen Santísima por las grupos protestantes y cosas por el estilo. Entonces, si en ese momento el Papa Francisco hubiera emitido como dogma el hecho de que María era corredentora con Jesucristo, se hubiese creado una gran confusión y mucha división interna aún más, porque aunque les parezca increíble, se asombrarían de que aún dentro de la Iglesia Católica hay mucha oposición a la Virgen Santísima. O sea, consideran que darle más títulos a la Virgen Santísima es como restarle brillo a Jesucristo y a la obra que él hizo. Y no es así. Pero bueno, vamos a proseguir con nuestra clase. Dice, finalmente se unen íntimamente este misterio realizado en el seno de María con la obra magnífica de liberación de todo el pueblo, y por lo tanto individuo y comunidad son recíprocamente solidarios.
Dice, seguimos, el drama histórico de la salvación. El Salmo de María está en continuidad con los Anahuín de Yahvé del Antiguo Testamento. María se reconoce pequeña y sierva y se pone con los pobres, quienes no tienen nada en qué esperar sino en el Señor. Contemplemos este misterio que se nos va manifestando poco a poco a través de la historia de la salvación. En el resumen que nos ofrece el Cántico de María, Yahvé se nos manifestó no a través de enseñanzas teóricas, sino de acciones liberadoras que María recoge en su cántico, no solo para alabarlo, sino también para decirnos quién es Dios, en el que ella ha creído y al que se ha entregado y se contenta con describir a Dios y cómo se manifiesta una imagen en la que no es difícil sentir el parecido con la que se dibujan las bienaventuranzas. A ver, ¿qué nos está diciendo acá? Este es el parrafito que les había yo leído primero. Sí dice... que dice, Yahvé se nos manifestó no a través de enseñanzas, o sea, todavía Dios al encarnarse en María, no es que nos esté dando enseñanzas teológicas, sino que está efectuando una acción liberadora porque ya viene en camino la liberación del hombre, la redención del hombre. Entonces, como decir, no les voy a dar discursos, con mis acciones estoy probando que ya viene la liberación. Y María hace comentarios de todo lo que Dios hace por el hombre en su cántico. O sea, de una manera breve, ajustada, resumida, pero lo dice todo. Y lo que nosotros vamos a hacer es como que detallar un poquito esas expresiones tan justas que dio la Virgen Santísima en su cántico. Se recuerdan que en la última clase hasta les enseñé lo que era un dístico, porque era una de las oposiciones a que el cántico era de María, porque decían que era una israelita tan joven, que cómo era posible que alguien tan joven y que no era un maestro de la ley, un saduceo, un fariseo, que había hecho un poema tan perfecto con dísticos, con métrica y rima tan perfecta, ¿sí? Y entonces pues ya eso lo vimos en la clase pasada y entonces vemos que María dice, hace esos dísticos tan ajustados, pero con una teología tan profunda que solo el Espíritu Santo pudo haber puesto en su boca, ¿sí? Dice, sino también para decirnos quién es ese Dios. Entonces ella empieza diciendo, ¿qué es lo que es Dios? Ella no nos da una definición. Ella nada más nos dice, Dios ha hecho esto por mí. Como dicen, enaltece a los humildes, abaja a los soberbios. O sea, y ahí hay toda una teología que ahorita nosotros vamos a ir analizando poco a poco. En frases breves, ella habla, pero un mundo de lo que inclusive estamos viviendo en nuestra actualidad y lo vamos a ver. Dios en el que ella ha creído y al que se ha entregado y se contenta con describir a Dios tal y como se manifiesta y según lo ve ella, ¿sí? Una imagen en la que no es difícil sentir el parecido con la que se dibujan las bienaventuranzas. ¿Por qué en las bienaventuranzas? Porque se acuerdan que las bienaventuranzas que están en Lucas 6 del 20 al 23 que nos dicen, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. La primeritita bienaventuranza. Entonces, si ella se está reconociendo dentro del grupo de los pobres de Yahvé, los Anahuín, entonces ya está ella reconociendo las bienaventuranzas, o sea, ella las pone en el cántico, pero ya está hablando de la primera bienaventuranza que Jesús va a proclamar después. Sí, bienaventurados los pobres de espíritus, porque ella dice, se ha bajado para mí que soy tan pequeña y tan pobre, ¿sí? Bueno, el Dios en quien ha puesto su fe María es aquel que ella ha conocido por su acción liberadora y como lo escucha a través de las escrituras. Dice, el Señor, ho Kyrios en griego, pero aquí le vamos a hablar en español, que dice el Señor, el Dios, aquel cuyo nombre es santo. María reconoce la trascendencia de Yahvé más allá de todo poder humano, muchas veces contra los proyectos y la resistencia de los hombres. O sea, ella dice, Dios es santo, Dios ama al hombre, Dios quiere salvar al hombre
aun cuando muchas veces el hombre no quiere ser salvado. Aun cuando, por eso dice, aun cuando el hombre se resiste, porque muchas veces el hombre se niega a ser salvado. Entonces, increíble, pero así sucede, ¿verdad? Entonces dice, es mi Salvador. Es una confesión soteriológica. ¿Qué quiere decir soteriológica? Es una confesión de salvación. Lo reconoce como su Dios porque es Él quien la salva en el seno de su pueblo y en cumplimiento de las promesas de Israel. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de dónde está el seno? El seno está en la parte media de nuestro cuerpo, en nosotras las mujeres. Entonces María es la iglesia, María es el pueblo de Dios. Entonces cuando habla que está en el seno de su pueblo, está en medio de su pueblo, ¿sí? Y en cumplimiento de las promesas a Israel. Es el que se acuerda de su misericordia, el Dios fiel cuya fidelidad es como la roca y la fortaleza, esa misericordia, corazón para el miserable, se manifiesta en que ha bajado sus ojos sobre su sierva y ha venido en ayuda de su siervo Israel. Es el poderoso poder que se ha manifestado haciéndola concebir en su seno virgen y en Israel con la fuerza de su brazo. ¿Ves qué nos dice el cántico? Dice, con brazo fuerte y poderoso ha salvado a Israel, ha liberado a las tribus hebreas esclavas bajo el poder del faraón, con brazo extendido y con brazo fuerte, dispersó a sus enemigos y abatió al soberbio. Los pobres de Yahvé. En los libros sagrados más antiguos se consideraba la pobreza como un castigo de Dios por la infidelidad, mientras que la riqueza era el premio del hombre virtuoso. Esto se recuerdan ustedes que cuando está el ciego, cuando Dios cura a... No me recuerdo si creo que sí fue el ciego o el paralítico, no me parece que fue el ciego. Cuando cura al ciego, encuentran los apóstoles con Jesús al ciego y Dios le devuelve la vista. Era el ciego o el paralítico, miren Dios, ya se me olvidan las citas. No miento. En Juan 9 del 1 al 2 se encuentra en esta cita en donde Dios cura a esta persona. ¿Y qué es lo que le preguntan sus apóstoles? ¿Quién fue el que pecó? ¿Él o sus padres? Y Jesús le contesta, ni él ni sus padres. ¿A qué viene todo esto? A que entonces se consideraba que todas las enfermedades, la pobreza, todo lo que hacía miserable, físicamente, materialmente hablando, al hombre, hasta en su aspecto físico, en su salud, se consideraba que era porque la persona había pecado o alguien de su familia había pecado. Entonces, todo se consideraba un castigo de Dios. Entonces decían, los que han pecado reciben un castigo de Dios, que puede ser pobreza, enfermedad, miseria, todo lo que fuera malo. Y los que han sido buenos con Dios, esos son los que reciben riqueza, salud, todo les va muy bien. Entonces, Jesús, al decirles, ni él ni sus padres, ¿qué les está diciendo? Pues que puede ser para la gloria de Dios, que Dios permite que pasen cosas para la gloria suya y la santificación del hombre, mas no porque los esté castigando, ¿sí? Lo vamos a seguir analizando, dice. ¿Por qué dice? Escritores empezaron a exigir un cambio de mentalidad cuando lo empiezan a manifestar en el libro de Job. Y se abrió una vía doble para resolver el problema. O sea, ¿por qué empezaron a reclamar algunos profetas que no era correcto que se pensara de esta manera? En el libro de Job se empieza allá a manifestar que no era por pecado por lo que pasaran todos los males, sino que muchas veces había otra razón. Y entonces dice,
En la línea profética se consideró la pobreza como un reclamo a la responsabilidad de todo el pueblo. ¿Qué es lo que empiezan a hacer? Israel debía de ver todo en comunidad para que no faltase ninguno de sus miembros lo necesario para vivir. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya los profetas empiezan a decir, oye, no es porque peque el hombre, es porque todos los demás tenemos la obligación de ayudar a quienes están en la miseria. Porque no es que Dios los esté castigando, es que está esperando que todos ustedes se conmuevan, hagan obediencia a lo que Dios espera de todos nosotros y que ayudemos a los necesitados. Entonces ya vieron cómo ellos empiezan a ver, no, olvídate de que es pecado, no es un pecado de nadie, es que Dios quiere que tú abras los ojos a que tienes que ayudarlos. Entonces eso es verlos desde bajo un lente social. Por eso los profetas clamaron contra los que oprimían a los pobres y acumulaban riquezas a costa del sufrimiento de los demás. Entonces esa es la primera visión, una visión profética del por qué todas esas cosas que pasaban. Ahora después viene una línea sapiensal que dice que es cuando escriben el libro de Job. En ese ya no se mete al hecho de que hay una obligación social de que los ricos ayuden a los pobres, sino que ya trata de exaltar el misterio de Dios, pero que busca en ese misterio santificar al hombre, pero primero y antes que nada, la gloria de Dios. Entonces vamos a ver, dice, aquí se envuelve al hombre y su pobreza en el misterio de Dios. O sea, ya vimos. ¿Qué nos quiere decir con este misterio? Que muchas veces no entendemos por qué están pasando las cosas, por qué nos pasan las cosas, pero que no debemos de verlas ni como castigo, ni como la obligación de que otras personas nos tengan que ayudar, como era la línea de arriba. O sea, piensan, sí nos pueden ayudar y si llega la ayuda, pues bienvenida. Pero muchas veces nosotros tenemos que ver eso como un misterio y nada más preguntarnos, ¿qué me quiere decir Dios con esto? Entonces aquí dice, aunque con rasgos de reclamo de los pobres a la responsabilidad social, o sea que sí podemos esperar la ayuda de los demás, pero no es ese el objetivo. Como expresión de la fe en el Dios que salva, analizar la situación, o sea, yo pienso que se refiere a que analicemos la situación de que Dios mira nuestro corazón y busca nuestro bien, o sea, gloria y santificación. Es un misterio, ¿por qué lo hace de esa forma? No podemos nosotros ponernos, como decía en el libro del profeta Job, ¿quién va a cuestionar a Dios? ¿Quién lo aconsejó para que hiciera esto y aquello? O sea, Él tiene sus designios y nosotros no podemos hacer más que ajustarnos a esos designios y obviamente pues tratar de pensar qué me quiere decir Dios con esto y abrazar ese sufrimiento, esa pena, sin rebelarnos, porque cuando nos rebelamos nos alejamos de Dios. Se recuerdan que cuando nosotros oramos con el Padre Nuestro, que también ya lo hacemos de manera frecuente y de manera como que ya ni lo razonamos, ¿verdad? En la parte final, se recuerdan que ya hemos comentado que dice, no me dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Como que se oye un tanto redundante porque nosotros pensamos no me dejes caer en tentación de que de pecado. Y líbrame de todo mal de pecado, ¿verdad? Bueno, así lo entendemos, pero no es así, sino que dice, no me dejes caer en tentación de pecar. Líbrame de todo mal no me pongas a prueba. Por favor, no me pongas a prueba porque no sé si voy a tener la fortaleza para mantenerme unido a ti. Sin mi fe no es tan fuerte como para abrazar ese sufrimiento y mantenerme a ti. Y a lo mejor tú me estás poniendo a prueba como a Job. Nada más estás poniendo a prueba mi fe. Si yo continuamente te estoy diciendo te quiero, te amo, te quiero servir, quiero seguirte, pues no, que muchas veces Dios, como decimos, te puede tomar la palabra. ¿Me quieres seguir? Abraza tu cruz y sígueme.
acompáñame, tú con tu cruz, como yo cargué la de todos ustedes, ¿no? Entonces, aquí el asunto es, ¿tendremos la fe para mantenernos en la fe a Dios como Job? ¿O vamos a caer como los amigos que van y lo tratan de disuadir de alguno de ellos que le dice, Dios es injusto porque tú, ya ves, ¿para qué te portaste bien? ¿Para qué esto y el otro? Ahora Dios te tiene en el olvido, ¿no? Bueno, pues entonces ya vimos este comentario. Dice, ¿qué nos quiere decir con esto? Que nunca hay que preguntar por qué, porque lo primero que hacemos es, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué si yo he hecho esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? O sea, lo cuestionamos. Tenemos que preguntarnos, ¿para qué? O sea, ¿para qué me llegó esto? ¿Para qué está sucediendo esto? No por qué está sucediendo esto. O sea, en este caso, por ejemplo, ahorita en este tiempo que estamos viviendo esta pandemia, habría que cuestionarnos. Ya nos cuestionamos sobre el por qué está llegando. Ya nos cuestionamos para qué está permitiendo Dios que pase esto, porque para Dios no es nada imposible. Si Él quisiera, aparecería una cura milagrosa en el momento menos pensado, ¿verdad? Pero aquí el asunto es que Jesús puede estar permitiendo, Dios está permitiendo que pasen estas cosas para que nosotros veamos algo. Y a lo mejor que cambiemos nuestro modo de vida, que dejemos de cometer tantos errores, que nos arrepintamos, nos está dando como que un tironcito de orejas para que retomemos nuestro camino de salvación. Pueden ser muchas cosas, ¿verdad? Pero entonces no ya ahorita ya pasamos del por qué al para qué, ¿sí? Bueno, entonces seguimos. Cuando el pueblo fue deportado al cautiverio de Babilonia, muchos hebreos renegaron de su fe y se mezclaron con los infieles para hacerse parte de ellos y gozar de sus mismos derechos. Solo muy pocos se mantuvieron firmes y fieles a su Dios, a una costa de su propio abajamiento humano. Estos son los anahuim, los pobres de Yahvé, los encorvados, porque anahuim quiere decir los encorvados, los que venían con el ánimo por los suelos, los más pobres, porque no habían logrado nada en el país de esclavitud, no habían hecho nada para unirse a los demás porque se mantuvieron fieles a su fe. Entonces dice, significado de la expresión hebrea anahuim, bajo el yugo del Señor que no tiene nada fuera de él en quien poner su esperanza. O sea, como decir, pues yo vengo encorvada, decaída, soy de los pobres, de los humildes, porque no tengo nada. Nada, excepto mi fe en Dios y a mi Dios. En Él confío y vengo confiada en Él, en que todo va a mejorar. Y esta es la figura que Jesús asumió para sí y le exigió a todos los que quisiesen seguirlos. Los llamó bienaventurados. Ya vieron cómo aquí ya se enlaza con lo que dijo la Virgen Santísima en su cántico. Los llamó bienaventurados, que quiere decir bendecidos y favorecidos. ¿Por qué dice bienaventurados los pobres? Porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces dice, bendecidos y favorecidos son, y los describió al igual que María como los hambrientos. ¿De qué eran hambrientos? Hambrientos de fe, de justicia. Dice hambrientos, y nosotros cuando decimos bienaventurados los hambrientos, porque de ellos será el reino de los cielos, o dice porque ellos serán saciados, y nosotros pensamos, lo primero que pensamos es en los hambrientos, los pobrecitos que no tienen que comer, ellos les va a llegar una bola de bolillos o de tortas para que coman, y no es así, se refiere bienaventurados los hambrientos, pero los hambrientos de justicia, porque son los pobres, los rechazados, los que no tienen nada. Y dice, y ellos serán saciados. ¿Saciados de qué? De justicia, no de pan, de justicia, ¿verdad? Porque ya recuerden que aquí ya estamos analizando que la mayoría de lo que tenemos acá, no se refiere básicamente a cuestiones materiales, sino todo es espiritual. Lo material llega por añadidura,
con la parte espiritual, pero todo lo que nosotros leemos y analizamos es con la visión espiritual, ¿sí? Tenemos que analizarlo y verlo con los ojos del alma, no con los ojos del cuerpo, ¿sí? Nos dice, los ricos y potentados, y oigan aquí, esto está fuerte, dice, no se trata solamente de los que tienen dinero o que gobiernan, pues Dios no condena los bienes materiales, sino el poner la vida al servicio de ellos con el afán de enriquecerse a costa de la pobreza de otros. Los ricos son los que acumulan riquezas y encuentran su seguridad y autosuficiencia en ellas. Por eso buscan aumentar sus riquezas, incluso robando y despilfarrando en su provecho. Y al acumular riquezas, dejan sin alimento a los hambrientos. Aquí, por ejemplo, ¿a qué se refiere? Dios nunca condenó a los ricos, porque alguien por ahí, algún maestro que tuve cuando yo todavía iba a la universidad, que tontamente este señor, como todo buen ateo, él decía que la iglesia, que toda religión, él condenaba toda religión, porque decía que toda la religión es el opio, que la religión es el opio de los pobres, o sea, como la droga. ¿Qué quiere decir? Que cuando los pobres ya no hallamos la salida y no tenemos la inteligencia y la capacidad para salir de nuestros problemas, entonces corremos con Dios. Y entonces dice, es como el que no se siente feliz así en la vida normal, va y se inyecta la droga y ya siente que el mundo se hace maravilloso. Y bueno, así ustedes con su Dios es su opio. Entonces, uno se quedaba así como de decir, o sea, una visión difícil, ¿verdad? Dice. Y entonces él decía, porque tienen un Dios que los vuelve a todos miserables, que dice, Dios no quiere a la gente rica, Dios quiere puros pobres. Y entonces yo pensaba, pues es que este zoquete nunca se ha preparado en religión, ¿verdad? Él siempre está mirando con los ojos de la cara y entonces él está pensando que Dios se refiere a los pobres materialmente hablando. Y no es así, Dios no quiere que todos estemos en la miseria material, por el contrario, él es parte de nuestro deber trabajar, ganar nuestro sustento y ambicionar siempre a crecer, pero cuando ese crecimiento empieza a ser sobre la desgracia de otras personas, eso es lo que ofende a Dios. A esa clase de ricos son a los que Dios no quiere, porque Dios espera que tú no pongas tu corazón en esa riqueza. En otra parte de la Biblia nos dice, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces, no es eso lo que Dios quiere, que tú veas como que vuelvas tu dinero, tu poder, tu fortaleza, tu Dios. ¿Se recuerdan que cuando estábamos en clase presencial hablamos de las virtudes teológicas, fe, esperanza y caridad? Y también nos hablaba de los 3 enemigos del alma, demonio, mundo y carne, porque el demonio es el poder, ¿sí? El poder de ser, dice, el mundo, el poder de tener, y la carne, el poder del placer, ¿sí? Esas 3 cosas son las que nos llevan a la perdición. El poder del demonio es la soberbia, el orgullo, el poder de yo soy importante, yo puedo hacer todo esto que quiero, ¿sí? Y luego dice el poder del tener, o sea, el mundo, ¿qué es lo que te invita? Compra, ten, tú eres importante, tú eres lo mejor, tú eres primero, tú preocúpate por ti, o sea, el tener, como te veo, te trato, compra esto, compra el otro, y nunca estás satisfecho con lo que tienes, ¿sí? Ese es el mundo. Y la carne es el poder del placer, ¿sí? El poder del placer, pues porque todo se reduce a
yo tengo que ser feliz, yo tengo que tener, o sea, mi cuerpo tiene que tengo que darle todas las satisfacciones necesarias a mi cuerpo, o sea, es el placer sexual, el placer de comer, el placer de descansar, o sea, todos los placeres de la carne están en lo que es en su nombre. Él dice, la carne es nuestra caída también. Bueno, entonces aquí dice, ¿por qué Dios no rechaza a los ricos? Pues cuando el rico es legítimo su deseo de crecer y lo hace en justicia, entonces Dios lo ama y él va a alcanzar el cielo, ¿sí? Porque también si lo vemos por otro lado, nos topamos con gente que luego, así como hay ricos que quieren todo para acá y así me lleve yo a los demás de corbata, también hay gente que son de los trabajadores que están buscando la manera siempre de no trabajar, cobrar sin trabajar. Cuando yo trabajaba en la secretaría tenía un compañero que de repente pues obtuvo su base sindical y lo primero que dijo, ahora sí ya fregué acá, ahora sí ya no me pueden correr, ya puedo hacer lo que me dé la gana, no trabajar. Y ya la hice y después tenía yo que andarlo buscando porque se me escondía por acá y por allá para hacerse pato y no cumplir con sus deberes de por los cuales se le estaba pagando. Y al toparnos con gente como esa, y que no estoy hablando de uno, eran muchos, ¿sí? Los que a lo largo de mi vida he conocido, que con aquello que tú llegas y les dices qué haces y te dicen, pues haciendo qué trabajo. O sea, entonces yo le contestaría, pues por eso también los patrones hacen que te pagan, ¿verdad? Tú te haces pato para trabajar, ellos se hacen mensos para no pagarte lo que es justo, ¿verdad? Y entonces se vuelve un estira y afloja en donde ya no sabes quién es más malo, el que está escamocheando no trabajar y querer cobrar, o aquel que aunque trabajes ahora pasan a cortar a justos por pecadores, porque hay gente que sí trabaja y los patrones piensan que todos son flojos y entonces les pagan una miseria. Entonces aquí vemos que hay muchas cosas por analizar, es un hilo muy fino siempre el aspecto social de los trabajadores, pero a lo que se refiere es que nunca los ricos no son queridos por Dios cuando utilizan a Dios, cuando utilizan medios ilícitos de hacerse ricos, ¿sí? Porque ya están dañando a terceros. Y recordemos que Dios está en todos nosotros, en los más necesitados además, ¿sí? Pero también tienen que ser justos en el desarrollo de sus trabajos, ¿sí? Bueno, pues por esta vez yo creo que aquí voy a cortar el video para que no se hagan muy grandes, porque ya pues tuvimos la introducción de la explicación al inicio, ¿sí? Nos quedamos en la página 124 donde dice los ricos y potentados, esto es lo que ahorita terminamos de ver, que está en la página 24 y 124 y en la página 24 de nuestro resumen. Entonces, la próxima clase, espero yo en Dios, que terminemos y que lleguemos por lo menos a terminar el tema 3, que está en la página 27, porque llegando a esto, vamos a empezar donde dice, he ahí a tu madre, ¿sabe? Vamos a analizar una de los milagros de San Juan, de los sucesos que narra el Evangelio de San Juan y que es uno de los de mayor riqueza que tiene lo que es la Mariología, porque es donde vamos a analizar las bodas de Caná y van a ver qué de cosas tiene en esa pequeña perícopa que son las bodas de Caná. Entonces, para la próxima clase yo espero que concluya yo el tema 3 para que ya nos aboquemos al tema 4. Ojalá y ahorita antes de que llegue yo al tema 4, se aboquen ustedes a leer las bodas de Caná, para que cuando yo las explique, a mí es una de las perícopas que más me encanta, ¿sí? Y es la fecha que no acabo de lograr de encontrar cosas grandiosas
que hablan de nuestra fe de una forma tan maravillosa, la intervención de María, la actitud de Jesús, de toda la gente, todo tiene un porqué. No hay una palabra en esa pericopa que no tenga un contenido teológico tan maravilloso. Y después de eso viene el Apocalipsis y hemos terminado nuestro curso. Entonces, pues con esto concluimos una breve oración de despedida a la Virgen Santísima y espero que ya para el próximo, que ya no me voy a agarrar mis minutos para la introducción, ya vamos a poder avanzar mucho más pronto, ¿sí? Bueno, contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues yendo de ti amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengan excelente semana y nos estamos mirando en el próximo video, ¿sí?